Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un video diferente. Quizá no sea tan interesante, pero seguramente nadie más lo va a hacer este video, así que me veo en la obligación de hacerlo. Hace unos meses atrás, en el video donde confirmé los 6 personajes DLC de Coma Pack 2, también hablé de los nuevos anunciadores que van a venir más adelante. No sé si lo recuerdan, pero en ese video dije que los anunciadores que van a venir son 5 o, dependiendo cómo se vea, podrían ser contados como 6. En ese video nombré los anunciadores que van a ser DLC, que bueno, son Havik, Nusaibot, Conan, T-1000 y Ghostface. Pero también estaba el anunciador Story, que es Havik Story. En los archivos del juego, además de los anunciadores tradicionales como pudieran ser Johnny Cage, Milena, Sub-Zero, Gira, Shansun, etc., también tenemos a los anunciadores llamados Story. Estos tipos de anunciadores, los que tenemos actualmente son Sindel y Liu Kang, y como dije anteriormente, en la expansión vamos a tener también al anunciador Havik Story. En este video voy a reproducir los audios de los anunciadores Liu Kang y Sindel, que son los que tenemos hasta el momento en los archivos del juego. Pero bueno, cabe aclarar que hasta ahora no había investigado mucho al respecto, porque en el primer momento pensé que estos anunciadores, llamados Story, se usaban para anunciar, valga la redundancia, las peleas del modo historia. Ahora hace poco me puse a buscar un poco más entre los archivos del juego y puedo confirmar de que ese es el caso. Pero bueno, hago este video porque puede que quizá en la expansión de la historia esto cambie y les voy a contar por qué pienso eso, pero antes de hablar de eso, déjenme compartirles los audios de estos anunciadores. Vamos a empezar por el anunciador Story de Liu Kang. Fight! 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 Y ahora vamos a pasar a los de Sindel. Fight. 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 Bueno, eso es lo que hay hasta ahora. Y se espera que en principio sea lo mismo para Havik. Cuando haya alguna pelea durante la expansión de la historia, seguramente escuchemos a Havik anunciar el inicio de la pelea. Aunque puede que además de eso también cumplan otra nueva función. Viendo el tráiler de Sector, noté como que hay una especie de anunciador de Liu Kang. En estos trailers hay veces que hay voces de otros personajes que no están presentes en la escena, porque lo que hacen es juntar recortes de diferentes partes de la historia y no siempre encaja todo, ¿no? Lo arman más para el tráiler. Sin embargo, esto es diferente. Ahora voy a reproducir esa parte del tráiler de Sector para que vean sobre qué estoy hablando. Bueno, acá tenemos el tráiler y vamos a ver esta escena. Vamos a escuchar, después de que desaparece Sub-Zero, cómo aparece la voz de Liu Kang. No! Do not doubt Sector's longing for Sub-Zero's safe return. Bueno, como pueden escuchar, este es Liu Kang el que habla. Y hasta acá puede que no haya nada extraño. Podría ser que quizá esa voz sea sacada de otra escena, como dije, que recortan para armar el tráiler. Pero por lo que pude ver, esos diálogos no están en
en el script que obtuvimos el día 1. Ahora vamos a verlo otra vez y vamos a buscarlo en el script. Do not doubt Sector's longing for Sub-Zero's safe return. Bueno, acá vemos, activé los subtítulos para ver lo que dice Liu Kang. Acá tenemos el script, vamos a agrandarlo un poco más para que se vea. Y si buscamos, por ejemplo, Sector, vemos como Sector no está en ninguna parte del script. O ponemos Safe Return, por ejemplo. Safe aparece 2 veces y ninguna de las 2 veces es este diálogo. Así que como pueden ver, esta frase no está en el script. Para los que no saben cómo funciona lo del script, les comento de que ahí están los diálogos de todos los personajes que estaban en los archivos del juego desde el día 1 y que obviamente tienen diálogos en el modo historia. Así que lo lógico es que Liu Kang, que sabemos que está en el juego, obviamente, esa línea, lo lógico sería que estuviera en el script. Lo que me hace pensar de que esto podría formar parte también de un anunciador story en la expansión y que sea algo diferente. Bueno, y ya que estamos hablando acá del tema de los diálogos en el script, también las variantes de los personajes aparecen en el script como los NPC. Y bueno, vamos a mostrar, ya que estamos, vamos a avanzar un poquito más. We seek chaos. Ahora si buscamos esta frase de Ermac, vemos cómo tenemos esta exacta frase, la misma frase en el script. Y vemos que pertenece a la versión caótica de Ermac. Es decir, que las variaciones también aparecen. Y por último vamos a buscar, ya que estamos acá, Arumi. A ver, acá. Vemos como Arumi tiene diálogos. Sin embargo, ella no está entre los personajes DLC. O sea, esto significaría que ella es o una skin para Scorpion, porque recordemos que son las variantes de los personajes existentes las que aparecen, o los NPC, lo que significaría que Arumi, si no es una skin para Scorpion, definitivamente va a ser un NPC, por lo tanto no va a ser un cameo como se pensó en un principio. Así que bueno, eso es todo lo que tengo por hoy y nos vemos en el próximo video.